Gauchito Gil es como un ayudante de Dios. Nos hizo un milagro. Si una persona te hace un bien, vos le vas a agradecer. Por lo general suele cumplir los pedidos cuando los pedidos se han hecho de corazón, desde luego. Veo la fe de la gente que contagia un poco de fe a uno. Tarde o temprano te lo cumple. Y nosotros de agradecimiento le traes un vino, le prendes un cigarro. Te pedí, a los 2 días me llamaron del laburo este que estoy hace 9 años y bueno, y empecé a creer. Gauchito, te pido por la Argentina en primer lugar. Inmensamente gracias. Por el trabajo a mis papás, por ayudarme en el colegio. Agradecido de todo, Gaucho. Hoy le digo gracias porque tenemos una casa. Graciana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué bien. es usted, por favor? Bueno, Qué tan linda esta universidad. está muy lindo este estudio. Sí, hermoso estudio, hermoso estudio. Graciana, quería que empezáramos a charlar un poquito sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es una ley fundamental, me parece, de los últimos años argentinos, es una ley fundamental de las últimas décadas argentinas. Empecemos por la dimensión más histórica del asunto, si te parece. Dale. Sus antecedentes, es una ley que el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional decide impulsar en un momento muy preciso de los años más recientes, pero que no carecía de un conjunto de antecedentes importantes, que venía siendo pensada por una gran cantidad de individuos y de grupos. Hay una coalición de lo más importante sobre la que sería interesante que nos contaras un poquito. ¿Por qué no nos contás un poco la historia? Y después me gustaría preguntarte algunas cosas un cachito más conceptuales sobre la ley, ¿no? Mira, lo primero que hay que decir es que toda ley de radiodifusión o de servicios de comunicación audiovisual va a tener un contexto de un grupo de gente pensándola. El punto es para qué la están pensando. En su momento, cuando la pensó la dictadura, era parte de una alianza que un sistema militar, un gobierno militar, que ya en las postrimerías, aunque aún no había llegado Malvinas, estaba tejiendo las alianzas con el poder permanente civil, y por eso sacan la ley que sacan en 1980. También por eso Alfonsín, una de las primeras medidas que toma cuando regresa a la democracia es dejarlas sin efecto, las medidas que llamaban a concurso, por ejemplo, en el marco de esta ley, y dice que va a cambiar la ley por una ley que tenga que ver con la democracia. Y por algo no lo pudo hacer Alfonsín, no lo pudieron hacer los presidentes siguientes, y recién en un momento en que ya se daban varias circunstancias. Por un lado, el mucho tiempo transcurrido. Por otro lado, las enormes asimetrías que había generado la aplicación de la ley que habíamos heredado de la dictadura. Y por otro lado, si querés, una suerte de surgimiento de nuevas ciudadanías que yo, un poco arbitrariamente, también instalo después de la crisis del 2001, da lugar a que organismos de derechos humanos, gremios, incluso los medios que estaban al margen de la ley, las universidades también, formen la Coalición por una Radiodifusión Democrática que va a elaborar los 21 puntos. ¿Por qué 21 puntos? Esto se va a hacer en el año 2004. Y van a ser 21 puntos, un punto por cada año que había regido la ley de la dictadura. Estos 21 puntos van a ser muy importantes porque van a ser 21 puntos para construir una radiodifusión democrática, una radiodifusión que, por ejemplo, permitiera el ingreso de los nuevos actores como las universidades, por ejemplo. Y van a tomar estado parlamentario, y hay una anécdota que yo siempre la cuento. Quien presidía la Comisión de Libertad de Expresión era una diputada radical, Silvina Giudice, que se negó a votar los 21 puntos porque decía que no había tenido conocimiento, decía que extraño a alguien que preside la Comisión de Libertad de Expresión que se entere en el recinto que hay un grupo de instituciones que hace más de 3 años están trabajando en un proyecto de principio, siguiendo el modelo de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Estos 21 puntos van a ser muy importantes, van a tener su declaración de interés legislativa.
y va a empezar a haber una suerte de presión donde van a conjugarse varios factores. Por un lado va a haber un factor que es la renovación en el 2005 de las licencias de la mayoría de los medios de la Argentina, porque ¿qué es lo que había pasado? Empezaban a vencer y estábamos todavía muy cerca de la crisis. Entonces la actualización tecnológica venía demorada. Entonces se tomó un criterio que fue renovar. Esto va a generar una enorme discusión, porque decir, bueno, todos los que están van a seguir estando al menos 10 años más. Y eso hizo que la presión de los que no estaban y que no podían estar porque la vieja ley se los prohibía, dijeron, bueno, empecemos a generar las condiciones para que estén. Y también se va a dar una cosa que tiene que ver con el proceso histórico que atraviesa el país. Después de superados los primeros años de la crisis, la estabilidad económica va a poner al kirchnerismo haciendo lo que vino a hacer efectivamente, que es confrontar con los sectores de interés. Y los sectores de interés tienen voceros, y esos voceros son los medios concentrados en Argentina. Entonces, cuando vos ponés la distribución del ingreso, y para mí un hecho clave va a ser la distribución de la renta del suelo, entre ellos el famoso tema de la discusión con las patronales del campo por retenciones, la falta de representatividad del debate que se estaba dando en la sociedad, reflejado en los medios, también va a generar una reacción importante desde un sector de la política, porque si bien en la sociedad había un debate sobre si estaba bien o no el tema de las retenciones, no menos cierto es que este debate tenía un reflejo muy parcial en los medios. Y yo siempre digo, esa ley generó dos cosas. Por un lado, una enorme cantidad de kirchneristas, porque la verdad que la distribución de la renta del suelo en la Argentina es una de las discusiones más postergadas que hay. Y por otro lado, el debate sobre qué era lo que veíamos de la realidad cuando prendíamos la televisión. Digo, este criterio que tenía mi abuela y que era cierto porque salió en televisión, se puso en crisis. También empiezan a aparecer la mirada sobre las categorías estigmatizantes que manejan los sectores de interés. Entonces, los que protestaban a favor de que se aplicaran las retenciones eran siempre vistos como sucios, malos y feos, venían del conurbano, mientras que los otros eran señores de traje que salían de trabajar e iban a protestar para que no hubiera retenciones. Un poco la suma de todos esos factores generó que el Ejecutivo dijera, bueno, este es el momento. Y tomara esas discusiones y esas ideas que venían de un tiempo antes. Esto fue para mí una cosa brillante que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que dice, no vamos a hacer una ley de laboratorio, vamos a tomar lo que la sociedad civil ya elaboró. Entonces va a tomar estos 21 puntos y le va a instruir a Gabriel Mariotto, a quien acababan de designar para conducir el entonces Confer, que haga un proyecto de ley que dé cuenta de los reclamos que estaban en esos 21 puntos. Ese proyecto de ley, su elaboración va a tener cerca de un año y se va a presentar al año siguiente en La Plata un anteproyecto. Y la presidenta también, creo yo, que es algo que para mí ha sido crucial para que la ley pueda existir, dice, esta tampoco puede ser la ley de un gobierno. Entonces ordena que se generen foros a lo largo y ancho del país. Y la ley se discute con todos los sectores, en todos los lugares del país. Digo, estuvimos en Salta y estuvimos en Tierra del Fuego discutiendo y está la representación, por ejemplo, lo que está legislado en esa ley sobre pueblos originarios no lo pensó un técnico, fueron los pueblos originarios que hicieron los aportes. Lo que está pensado en radios cooperativas, lo mismo. Entonces es una ley que refleja las necesidades, las expectativas, los derechos que también necesitaban ser reconocidos, los distintos sectores que articulan la comunicación. Los únicos que no fueron a esas audiencias fueron los grandes grupos concentrados. Que aparte hay una anécdota que es brillante, dicen, en los famosos Wikileaks hay una reunión en la embajada donde van los grandes gerentes de medios de la Argentina y le preguntan qué pasa de esto del proyecto. Hay que recordar que el entonces embajador norteamericano había acompañado la presentación que hizo el Ejecutivo del proyecto y el CEO del Grupo Clarín, no el CEO, el gerente general, Rendo, dice, ahí está Mariotto discutiéndolo en Tierra del Fuego, como si el debate popular significara que lo que les venía funcionando muy bien era no discutir la ley, fuese a funcionar, porque
hubo otros proyectos de ley, pero nunca lograban tomar estado parlamentario. Ahora, eso tiene que ver con lo que yo te quería preguntar, que me parece que es una de las cosas interesantes de la ley para discutir, incluso para discutir en el marco de una consideración más general que te quería pedir sobre lo que podríamos llamar un proceso de democratización en la Argentina, entendido como un proceso de ampliación y profundización de libertades y de derechos. Me parece que no me parece, se ha dicho mucho y se ha escrito mucho y se ha pensado mucho sobre la circunstancia de que lo que la ley introduce es un nuevo modo de pensar la comunicación, entendida como un derecho humano universal, y eso me parece que nos vuelve a todos, en tanto ciudadanos, en tanto hombres y mujeres que vivimos en este país, sujetos interesados en la ley, ¿no? Sujetos titulares. Y mira, nosotros pasamos del modelo ultraliberal de libertad de expresión al modelo que toma en cuenta las doctrinas de derechos humanos, que habla del derecho a la comunicación. Es lo que Owen Fitch llama la ironía de la libertad de expresión. Vos pensás, la libertad de expresión, tal como la aprendimos en el colegio, es el derecho individual de que el Estado no te moleste por lo que vos pensás, por lo que vos decís, por lo que vos publicás, y que te permite además buscar información. El derecho a la comunicación es mucho más amplio que eso, porque implica que ya el Estado no tiene que mantenerse quieto, tiene que hacer cosas para que vos puedas buscar y además puedas decir, pasa a tener un rol protectorio y además proactivo en ese derecho, y por eso se habla de un derecho a la comunicación, que incluye el derecho, y que también incluye el derecho no solo a buscar, difundir, sino además a formar parte del debate público. O sea, la libertad de expresión en el sentido liberal, uno siempre diría, es el señor que se para en el banquito e insulta a la reina, pero no incide en la agenda pública ese señor. Ahora, cuando vos hablas de derecho a la comunicación, también estás hablando de sos titular de un derecho a formar parte de la agenda pública. Entonces, cuando se discuten temas como renta agraria, sistemas de salud, sistemas de educación, sistemas de jubilación, recursos esenciales, vos formás parte como sujeto activo de comunicar lo que pensás y formar parte de esa agenda. Y esto es importante. Mira, a mí me gusta mucho una vieja definición que hizo la Corte Interamericana allá en el año 85, que dice que no solo es el derecho a recibir, sino además el derecho que tiene toda la sociedad a conocer lo que está pensando la propia sociedad. Y si bien sé que no es materia de lo que me has preguntado, a mí me parece que hay que señalar algo. Los sistemas de democratización de la palabra que se dan en la Argentina y se dan en otros lugares de la región que comparten caracteres comunes históricos, tienen una característica. Después de años de gobiernos neoliberales o de corte totalitario, también hay una necesidad de construir qué es la identidad popular. Y la única manera de construir la identidad popular es decir yo soy y decir el otro es lo que dice Lacan sobre la tragedia del hombre, que solo existe una vez que es nombrado. Y la verdad es que es cierto, el concepto del otro y el concepto de yo mismo necesita el uso de la palabra. Entonces vos construís no solo tu identidad en términos individuales, sino en términos colectivos como patria. Pero es que a mí me parece que algo de lo interesante que está pasando en estos años argentinos, tanto en materia de ampliación de libertades y de modificación de la idea misma de libertad, como en términos de ampliación de la idea de derechos, es que empieza a aparecer como sujeto de la libertad y como sujeto de derechos un sujeto colectivo que es el pueblo, ¿no? Mira, absolutamente de acuerdo. Y, viste, vos decís, Oesterheld tenía razón, porque el héroe, el Superman del liberalismo, el héroe individual, casi clandestino, pasa a ser reemplazado por el único héroe posible en estos tiempos, que es el héroe colectivo. Amigos, ¿sabes qué? Y eso es absolutamente, perdón que te interrumpa. interrumpa. No, eso te interrumpo. Y tiene que ver también con un criterio, y es que los derechos dejan de ser un patrimonio individual. Hay un viejo criterio de la Corte que dice que es propiedad todo lo que no es vida y libertad. Y de pronto nos enteramos que los derechos son mucho más que eso. Entonces, que hay límites que no son la vida y la libertad solamente. Y me parece pero que es la única manera de defender esos derechos y además la única manera de ejercerlos es en forma colectiva. Vos mencionabas antes el Estado y el cambio del papel del Estado. Totalmente. Que a mí me parece interesante cuando uno piensa en la cuestión de los derechos humanos, porque ese calificativo de humanos, cuando lo aplicamos a la palabra derechos, designa cierto grupo de derechos a los que, nombrándolos como humanos, uno les sube el precio, les da una dignidad especial, les da una jerarquía especial. Sí, ¿no? pero aparte de formación de abogada, ¿no? Pues es que
en el viejo concepto de derecho era aquello que te reconocía el Estado. Sí. El concepto de derecho humano no necesita que te lo reconozca el Estado. Vos lo tenés solo por el solo hecho de ya ser persona o de ser colectivo, ya tenés esos derechos. El Estado no necesita reconocértelos. Pero sí tiene la obligación de garantizártelos. Exactamente, y esa es la diferencia. Digo, en los viejos estados liberales, hubo estados liberales que reconocían libertad para algunos y no para otros. Hoy nadie discutiría que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad. Claro. E inclusive el concepto, por ejemplo, de que no haya crímenes de odio o persecuciones a minorías, tiene que ver con eso, que el Estado ya no es que puede reconocer o no reconocer. Hay una entidad que son sujetos titulares, estos sujetos pueden ser individuales o colectivos, pero frente a los cuales el Estado lo que tiene que hacer es garantizar el pleno ejercicio que derivan de su naturaleza humana. Y por eso son derechos humanos. Mira, yo me acuerdo una vieja discusión en materia de libertad de expresión que tuvo que ver con derechos réplica, donde planteaban que el Pacto de San José de Costa Rica, como no estaba reglamentado como ley, no era operativo. Y la vieja Corte dijo algo para mí sigue siendo absolutamente real en esto. En materia de derechos humanos vos no necesitas leyes que te digan si los tenés o no los tenés. Como mucho necesitas leyes que te expliquen cómo podés ejercerlos. Ajá. Pero cuando vos vas frente al reclamo judicial a pedir que un derecho te sea garantizado, el deber de la justicia es garantizártelo. Claro. No buscar una ley. De la misma manera que si vos tenés un derecho y la ley te lo restringe arbitrariamente, este derecho ha sido vulnerado. A mí me parece interesante, Graciana, como parte de la reflexión sobre este proceso que vive la Argentina desde hace unos cuantos años, al que aquí estoy llamando de democratización. De ampliación. A mí me gusta mucho el criterio de ampliación porque siento que es... A ver, no solo tenemos más derechos de los que teníamos antes, sino que estos derechos tienen más contenido. Tu libertad es más abierta. Antes vos tenías libertad, ahora no tenías libertad, por ejemplo, para decidir qué orientación sexual te podías legalizar frente al Estado. Hoy al Estado no le importa, entonces tu libertad respecto a tu proyecto de vida, antes nadie te iba a llevar preso por ser homosexual. Hoy no solo no te llevan preso, hoy si vos querés compartir tu propiedad, tener una sociedad conyugal, a nadie importa con quién te acostás. Y entonces no solo tenés más derechos, sino que los que ya tenías han tomado una dimensión y un volumen que también tiene que ver con un Estado que asume que hay una esfera de humanidad. A eso iba, pero al que además no le exigimos hoy solamente que se abstenga de violar los derechos, sino que le reclamamos que los garantice por la vía de la promoción, por la vía de una actividad. Un Estado hoy sería... El neoliberalismo quería estados ausentes porque... Pero el liberalismo político de los años 80, cuando salíamos de la dictadura, básicamente lo que le pedíamos al Estado también era no te metas con mi privacidad, no te metas con mi casa, no te metas con mi correspondencia. Sí, pero vos estabas considerando ahí también, yo creo que había un tema de conformación social, donde era tu casa y a lo mejor no tenías espacio para ver los que no tenían casa. Yo pues siempre pongo como ejemplo lo que cuenta la historia popular de la ciudad de Buenos Aires, respecto a cómo en vísperas del Mundial erradicaron las villas. O sea, pero no es que una noche fueron camiones del ejército, levantaron las villas y los radicaron en lugares como Rosario o lugares del propio conurbano. Así, sí, me parece que la noción de que no solo sos vos, ya no es la salvación individual, me parece que eso también es fruto de pensar lo que había pasado en la dictadura. Graciana, en relación con esa garantía o ese propósito de la ley de garantizar el derecho a la comunicación en el doble sentido, digamos, del derecho a comunicar lo que a cada uno le venga en gana, sin tener que temer ninguna forma de censura, no solamente la más convencional, que es la censura política del Estado, digamos, pero al mismo tiempo como el derecho a recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad, el Estado tiene un papel de resguardo de esa libertad o de ese derecho fundamental, pero al mismo tiempo aparece una cuestión que yo creo que es fundamental en la ley, que es la cuestión de que las principales amenazas para esa libertad vienen de otro lado, que no es donde tradicionalmente el liberalismo puso siempre las amenazas a la libertad, que es en el Estado, un Estado que siempre aparece como amenazante, como asfixiante, como horrible, ¿no? Sino en el sistema oligopólico o eventualmente monopólico de propiedad de los medios que hacen
que aun si yo tengo la más absoluta libertad para decir lo que se me ocurra, a veces mi voz no pueda ser escuchada de tan fuerte que grita otro más grandote al lado, o incluso que yo no pueda recibir información diversa, variada, plural y buena, porque toda la información que recibo proviene de una misma usina. Exactamente, mira, ahí hay dos cosas que son importantes. El liberalismo siempre va a cuestionar al Estado y nunca va a cuestionar al capital. Se basa en el capital, de hecho, todas nuestras democracias liberales son democracias liberales de corte capitalista. Y en esto hay que tener en cuenta un detalle que no es menor. El capital no solo es el capital de los medios de producción, tal como lo conocemos, la tierra, la maquinaria industrial, sino también es el capital simbólico, que es la palabra, entre otros, creo que el capital simbólico por excelencia es la palabra. Y también hay superestructuras que sostienen una manera desigual de distribución de estos medios de producción. Marx no llegó a conocer los medios masivos de comunicación, pero no me cabe duda que de haberlos conocido los hubiese puesto en el mismo lugar que superestructural y de legitimación de un sistema de distribución que estaba la religión o las leyes. Dicho esto, lo que es importante señalar es que la propiedad de los medios de comunicación implica la posibilidad de visibilizar determinadas cosas, invisibilizar otras, pero además dar una perspectiva sesgada. Por eso, por ejemplo, los relatores de libertad de expresión han dicho que es tan reprochable un monopolio público como un monopolio privado que pretenda forjar la opinión pública de un solo punto de vista. Lo que te diría en materia crucial de monopolios y medios de comunicación, también hay una presión que se ejerce sobre quienes toman las decisiones, es decir, las posiciones dominantes. Es decir, si muchos medios tienen la misma posición sobre un representante político, probablemente tenga poco margen de acción ese representante político, pero en un momento, allá por los años 50, se dio un proceso enorme que fue el de la más mediatización de la política. La política antiguamente, como era una política de élite, porque el liberalismo tiene democracias de élite, va a cambiar por democracias populares. Entonces, ¿cómo se va a ayornar? Y bueno, lo que antes uno hacía recorriendo barrios y conociendo a la gente del barrio, de pronto vas a descubrir que en una mañana lograste hablar con 200 personas y que a lo mejor en una hora de televisión lograste hablar transmitir tu idea a 1 millón. Eso va a generar que los medios de comunicación tomen una dimensión en la toma de decisiones políticas trascendente. Y mientras más concentrados están los medios, más trascendentes se vuelven. Pero hay un tema que no es menor, y es que cuando se da la concentración de la propiedad, hay muchas voces parciales que desaparecen, porque para que haya concentración es que alguien se apropia de las voces que le corresponden al conjunto. Si para que vos tengas propiedades monopólicas o oligopólicas de medios, significa que hay expresiones parciales o particulares de un determinado espíritu cultural, no es la palabra más feliz, pero o de una determinada perspectiva de la sociedad, que desaparece subsumida por el volumen de un medio oligopólico. Y en este sentido, me parece importante, la ley hace un enorme esfuerzo, porque la Argentina tiene una de las situaciones de oligopolios de medios de comunicación más dramáticas de la región. Para ser claro, no solo tiene pocos dueños de medios, sino que además tiene lo que se llama una acumulación, ¿cuál es la palabra? No es estructural la palabra, es de muchos factores, es decir, no es que un señor es dueño de toda la televisión, unos pocos señores son dueños de las televisiones, las radios, los diarios, los que producen contenidos, conglomeral. La palabra tiene oligopolios comunicacionales conglomerales, es decir, que tienen distintos medios de comunicación, pero que mantienen una misma línea editorial y que más se articula. Entonces, las radios tienen los diarios de los cuales forman la agenda que después ves en la televisión y que terminas discutiendo en el programa de cable. Esto genera una enorme restricción a la libertad de expresión y la ley ha hecho un intento bastante racional, a mi criterio, por tratar de morigerarlo. Si vos me preguntás qué pasa ahora, y la verdad es que está claro que el poder permanente en la Argentina
del cual los medios de comunicación forman parte, también tienen aliados estratégicos dentro de la estructura estatal. En este caso ha sido el Poder Judicial. Y eso siempre a mí me hace acordar a una vieja frase de Scalabrini que dice que cuando se legisla siempre hay que legislar a favor del más débil, porque el más fuerte ya tiene su propia ley, que es su propia fuerza. Y nosotros lo estamos viendo ahora, tenemos una ley que legisla a favor de sectores postergados, que permite el uso de la palabra a enormes cantidades, y vemos que el más fuerte tiene una ley que está dada por años de relaciones endogámicas con un sector del Estado que es el Poder Judicial, que aparte es el menos democrático de los poderes. Digo, el único es muy extraño porque sigue funcionando como si tuviéramos que tener un Poder Judicial dispuesto a afrontar a un monarca caprichoso que quiere atravesarlo y no un gobierno popular elegido democráticamente. Esperemos que esto cambie en el futuro, pero cuando vos ves lo que ha pasado con esta ley te das cuenta que ese es el poder permanente. Y el poder permanente tiene esa suerte de pilones sobre los que se asienta. Los discursos legitimadores, por eso necesita la vinculación directa con los medios de comunicación, el capital económico, por eso de la manito vas a encontrar el sector financiero, y si querés, una suerte de guardia pretoriana dentro del Estado que también sea bastante poco proactiva a perder privilegios. Y te vas al único sector privilegiado en el cual la democracia es más un discurso que una realidad efectiva. Y eso es el Poder Judicial. Graciana, muchas gracias. Muy grande. Bueno. ¿Se entendió? Perfecto. Adelante.